Bueno, pues lo que vamos a hablar en esta mañana, espero que lo siga manteniendo con ese gozo, amén. Quiero que busquen en Génesis 2, verso 7. Génesis 2, verso 7. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice Génesis 2, verso 7? Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, yo lo he titulado Alma en peligro. ¿Escuchó? Alma en peligro. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué estamos en peligro? Primero que nada, hermanos, si usted ve ahí lo que la palabra de Dios dice, que cuando Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida en él y llegó a ser un alma viviente. La palabra alma en sí significa nefex en hebreo, que significa lo que tiene vida. Escucha, lo que tiene vida. En castellano obviamente le llamamos o lo traducimos como alma. En el Antiguo Testamento aparecen 754 veces. El alma expresa al ser humano en su total personalidad, ya que en el alma radica los sentimientos, las pasiones, la ciencia y la voluntad. Entonces, ¿por qué decimos que está en peligro? Porque una de las cosas que usted tiene que entender, o tenemos que entender, hermanos, es que el enemigo conoce quién eres tú. Sabe quién eres tú. Te conoce, conoce tus sentimientos, conoce tus pensamientos y conoce muchas cosas de parte de tu vida. En Mateo 10, versículo 28, escucha lo que dice la palabra, búsquelo en Mateo 10, 28. ¿Lo tienes, hermano? Bien, ya no escucho hojitas. Escucha, dice la palabra de Dios así entonces en Mateo 10, verso 28. Escucha. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra de Dios está hablando algo muy interesante aquí. Primero que nada, el enemigo no puede tocar tu alma. Quizás tus pensamientos o quizás tus emociones, pero el alma no la puede tocar. Queda claro que el alma no la puede tocar. Pero la palabra de Dios dice que no debemos de temer al que mata el cuerpo y el alma, o al hombre en este caso, quien no puede matar el alma, solo puede matar el cuerpo quizás. Pero la palabra de Dios nos habla muy claramente de que las pasiones, el conocimiento y la voluntad que están en ti, el enemigo quiere destruirlas. Venir contra ti y quiere sacarte del camino. El diablo tiene un plan
contra tu vida. Por esa razón nuestra alma siempre estará en peligro. Pero cuando nosotros llegamos, la palabra dice en Juan 10:10, ¿vale? San Juan 10. La palabra habla en este versículo recién que habíamos leído, que el único que tiene el poder y la autoridad para matar, e inclusive dice para mandar tanto el alma como el cuerpo al infierno, aunque usted no lo crea, es Dios. Y le digo por qué es Dios. Porque llegará el momento que cuando llegue el juicio del gran trono blanco, cuando llegue el juicio de los condenados, el Señor le va a mostrar una pantalla, no sé cómo hará, pero supongamos una pantalla, y le va a mostrar su vida desde pequeño hasta el momento que murió. Porque Dios es justo y Dios va a justificar la condenación de esta persona. Nadie puede decir, eso no lo hice yo. Ahí está escrito. Ahí está establecido lo que tú has hecho. Desde que naciste hasta que el momento que mueras. Todo va a ser prácticamente presentado delante de ti. Vas a estar tú y Dios, yo y Él, nada más. No va a estar la multitud, no va a estar fulana, mengana ni sutana. Va a estar tú y Dios y nada más. Y conocemos la historia de la palabra. El que fue inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Del Señor mismo dice, ven, gózate con tu Señor. Pero el que no está inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? No te conozco. ¿Y a dónde le dice que va a ir? Al fuego eterno. Entonces, la palabra de Dios dice que la autoridad la tiene Dios. Y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe de que la autoridad viene de Dios y no de más. Y por esa razón Él trata de engañar tu corazón, tu mente y todo tu ser para que te vuelvas hacia Él y pierdas tu alma en el infierno. Dice San Juan 10, muy claro, ¿vale? Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo, el ladrón. ¿Sabes? Si llega un ladrón y te dice, mira, hoy voy a entrar a tu casa a las 12 medianoche cuando estás bien dormido. Dice, perfecto, voy a dejarle la ventana abierta. ¿Usted lo haría o sí? No, ¿verdad? O tal vez usted dirá, bueno, voy a dejarle la ventana, pero lo espera con un buen garrote, ¿cierto? Que apenas meta la cabeza, ¡pux! Se fue, ¿verdad? Pero el enemigo llega sin avisar. El ladrón llega sin avisar. El ladrón no te dice, hey, te voy a robar. Ah, está bien, ¿qué quieres? ¿El celular, la billetera? No, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el enemigo tiene un plan contra tu vida. Por eso el alma está en peligro, tratando de desviar tu vida, desviar tu camino, desviar tus pensamientos, desviar tus emociones, desviar tu voluntad. ¿Comprendes eso? Amén. Y por esa razón, hermanos, el enemigo trata de una manera o de otra de engañarte y hacerte ver las cosas fáciles. Que las cosas que te ves alrededor, hay iglesias, hermanos, que son espectaculares. Me refiero que son un espectáculo. Con luces. Algunos bailando como Michael Jackson. ¿Comprendes ahora? Se están saliendo de la realidad, del propósito, del para qué y por qué Dios los llamó. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos sido llamados con un plan. Y el plan no es el plan suyo, hermano o hermana. Vuestro plan no es solamente estar sentados en las sillas, sino es testificarle a otros de Jesucristo. Hablarles de Jesús, porque Jesús viene. Jesús está a las puertas.
Y el enemigo vino para robar esa parte, para destruir el alma, para destruir el cuerpo, para tratar de llevarte al infierno. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que ya le queda muy poco tiempo y él está intentando aún con las uñas tratar de llevarte al infierno. En Hebreos 2:14. Quiero que lo busques. Hebreos 2, verso 14. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí somos una alma viviente. Sorpresa, su alma nunca muere. Su alma nunca morirá. Eso te lo garantizo. Tu alma nunca morirá. Y por esa razón, hermanos, en el alma están estas partes de la emoción, el conocimiento, la ciencia y la voluntad. O sea, que si una persona se va al infierno, esa persona va a llegar al infierno con sus pasiones, con sus emociones. Él va a sentir dolor, va a sentir odio. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué? Sus emociones lo van a torturar día y noche eternamente. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché a aquel predicador? ¿O por qué no le escuché a aquella niña que me habló de Cristo? ¿Por qué aquella o por qué aquel comienza a cuestionarse a sí mismo porque sus emociones le están torturando? Su conocimiento, su ciencia. ¿De qué me sirvió ser un médico si estoy en el infierno? ¿De qué me sirvió ser un protestante, un católico o cualquier otra religión si está en el infierno? ¿De qué le sirvió a esa persona ser muy preparada, pero está en el infierno? Porque yo conozco la palabra de Dios, la leí, la tenía como polvorete en la casa y estoy en el infierno. Tenía conocimiento quién era Jesús, quién es Jesús, quién es el Rey. Sabemos que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Sabemos que Jesús se entregó por mí, aun siendo pecador, siendo desobediente. Cristo murió por nosotros. Pero aún así, mírame, estoy en el infierno. Su ciencia, su conocimiento lo va a morder en ese lugar. Su voluntad no puede tenerla en el infierno. Ahí no puede decir, no, Satanás, yo me voy de aquí. Vale, me voy. No, ¿verdad? No le puede decir, ponme un ventilador o un, no sé, aunque sea una marqueta de hielo encima. No. Ahí perdió toda su voluntad. Estás bajo merced del mismo diablo. ¿Comprendes ahora? Pero si esta persona muriese en Cristo Jesús, aún en su último minuto, Señor, perdóname, el Señor lo toma. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Pero aún en ese instante, Él muriese. De igual manera va a ir al cielo con sus pasiones, con sus conocimientos y voluntad. Cuando llegue al cielo, va a comenzar a saborear. Escuche esta parte, la emoción cuando Él esté en el cielo, cuando estemos en el cielo y comience a caminar en las calles de oro y mirar ese gran mar de cristal y mirar todas las ciudades de oro y va a decir, wow, lo logré, estoy aquí, valió la pena luchar por esto, aquí estoy. Pero además de esto, la ciencia, el conocimiento va a estar con él y va a decir, era cierto lo que Jesús me dijo, quiero conocerlo. Y sabes, cuando lo vea, cuando él mire a Jesús, él va a saber quién es Jesús. Lo va a ver, se va a gozar, lo va a abrazar. Amén. Hay un canto que hice hace mucho que dice, quiero caminar en sus pisadas. Quiero caminar en sus pisadas. Quiero mirar con sus ojos. Quiero hablar sus palabras. Y quiero escuchar lo que Él me dice.
Cada uno de vosotros debemos de tomar en cuenta esa parte de que cuando lleguemos al cielo lo vamos a conocer, vamos a saber quién es Él. Pero ¿sabías que aún en el cielo usted tendrá su propia voluntad? Me voy a referir a esto. Usted y yo, Dios en la tierra, nos dio ¿qué? Libre. Y en el cielo vamos a tener también libre albedrío. El Señor no va a tener robots, no, va a tener un pueblo que le alaba. La diferencia es que vuestra mente será renovada. Ya no vamos a pensar en el mal, sino en el bien. Vamos a pensar en glorificar, exaltar y darle gloria a Dios. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo, glorificarle en espíritu y en verdad. Amén. Escucha lo que dice la palabra ahí, Hebreos 2:14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué le parece? Jesús también comparticipó de la carne. Jesús durmió, Jesús comió, tomó agua. Él también se cansó y sintió sueño. En la carne Él vivió lo que usted y yo estamos viviendo. Pero hay algo, una diferencia grande. ¿Cuál es? Que así, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús también fue carne y sangre en la tierra. Jesús tomó un cuerpo y fue tentado en todo. Pero también dice la palabra que Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el mismo diablo. En la cruz Él venció la muerte. Y Él sabe, el diablo lo sabe. Fue humillado en la cruz. Amén. Fue humillado ahí. Y por eso Satanás viene con fuerza contra vosotros. Tratará de poner tu alma en peligro. La palabra de Dios nos dice en 1 San Juan 3, verso 8. ¿Qué dice la palabra ahí? 1 San Juan 3, verso 8. Hermanos, cada uno de nosotros, como dije al principio, un día vamos a morir. Eso si Dios no viene antes. Pero todos tenemos esa garantía ya puesta. ¿Vale? Todos. ¿Cierto? Pero para vosotros el morir es ganancia. Para el que no está con Cristo es perdición. Pero escucha lo que dice la palabra así. Juan 3, verso 8 dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra dice el que practica el pecado. Acuérdese que la palabra pecado significa ¿cómo? Desobediencia. Entonces, el que practica la desobediencia. Porque muchas veces cuando hablamos de pecado, imaginamos a alguien robando, o nos imaginamos a otros matando a otra persona, o cualquier otra cosa. Pero en realidad el pecado en sí es desobediencia. El saber que la palabra dice y yo hago lo contrario. ¿Me explico ahora? Pero la palabra dice, el que practica, hay algo diferente. Yo le decía una vez a un muchacho, me decía, todos somos pecadores. Le digo, estoy de acuerdo con usted, pero hay dos clases de pecadores. ¿Cuál? El que se arrepiente, se aparta, y el que practica el pecado constantemente. Es diferente. Y el que practica el diablo más el que se humilla delante de Dios, aunque sea pecador, Dios lo perdona. Porque se humilló y pidió perdón a Dios. Dios le perdona y lo limpia con su sangre. Lo sella con su Espíritu Santo.
y le da una vida nueva, completamente diferente, ¿cierto? Por eso, hermanos, el enemigo está vencido, pero él pone tu alma en peligro. Cada uno de los que estamos aquí, usted está en peligro, hermana, hermano. Sí, constantemente estás en peligro, constantemente. No creas que porque ya estamos aquí, gracias a Dios, bendito sea Dios, soy salvo por la fe, pero debo perseverar hasta el final. Debo de correr hasta la meta. Debo mantenerme firme hasta llegar. Muchas veces nos hemos sentido de que ya queremos tirar la toalla, ahí es el dicho, ¿verdad? ¿Han visto un boxeador cuando ya no da, agarra la toalla y la tira al piso? Dicen, bueno, ya se rindió el hombre, no más golpes, y sale feliz. Y también vivo, ¿verdad? Pero mirad esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes hemos, igual que yo, cuántas veces hemos querido tirar la toalla sin saber que nuestra alma está en peligro? ¿Cuántos? Yo muchas veces. ¿Sí? Aquí como tú me veis a mí, muchas veces lloré amargamente. Y yo le he dicho al Señor, Señor, no más, no más. Y en ocasiones me he arrodillado y he llorado en secreto. Y le he dicho, Señor, no más, ¿qué pasa conmigo? Ayúdame. Escuche esto, hermanos. Yo soy muy poco para hablar de esto. Pero en mi trabajo, gracias a Dios, tengo tiempo para orar y para hablar con Dios. Yo cuando oro, escribo las oraciones, tengo más de 200 ahí. Por todos vosotros, por todos, generales, por sus familias, por todos. Pero una mañana, como a las 6 de la mañana, ahí se abre a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, estaba orando, caminando, y le decía al Señor, Señor, por favor, quiero que me llenes. Por favor, límpiame, séllame con tu Espíritu Santo, dame una doble porción de tu Espíritu. Y cuando yo estaba orando así, estaba lloviendo fuerte por dicha, un aguacero tremendo. De hecho, grabé el aguacero porque me gustó tan sabroso y lo grabé en el celular. Y cuando terminé de orar, me puse a escuchar el aguacero que había grabado. Y en el aguacero, si alguno lo quiere escuchar, se lo puedo poner. Espero que no lo haya borrado. Pero en ese aguacero se escucha el rugido de un león. 2 veces. ¿Sabe qué me dijo el Señor ahí? Que Él estaba conmigo. Aún con todas mis faltas y errores, Él estaba conmigo. Porque siempre Él estará contigo. Amén. Y por esa razón Dios nos da las armas. Dios no nos deja solos luchar contra el diablo. Dios nos da las armas para que usted y yo podamos salir adelante y vencer la fuerza del enemigo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya casi termino, hermanos, tranquilos. Santiago 4, verso 7. Santiago 4, verso 7. ¿Lo tienes, hermano? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Santiago 4, verso 7 dice así. Primer punto para que usted soporte la tentación del enemigo o al enemigo mismo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Dice la palabra someterse a Dios.
¿Qué es someterse a Dios? Es humillarse. Es decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, te entrego mi corazón. Ahora que estábamos adorando al Señor, ¿sabes? Cuando el pastor decía, levanten las manos, yo creo que cuando vosotros nos sometemos a Dios, no necesitamos que nos lo digan. Necesitamos nada más someternos, es levantar vuestras manos. ¿Sabes? Yo conocí una anciana que oraba, siempre que oraba hacía de esta forma sus manos. Ella oraba y el Señor comenzaba a hablar con Dios con sus manos en esta posición. Y un día yo le dije, hermana, dime, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú oras así con las manos? Yo sé que tú tienes un corazón muy grande, eres maravillosa, pero decidme por qué oras así. Y ella me dijo, hermano, porque estoy formando una copa para que Dios me llene con su presencia. Guau, me tocó, vale. Cuando usted levanta sus manos, cuando usted levanta sus manos, hermano, usted levanta sus manos, mira, estás formando una copa para que Dios te llene de su misericordia y gracia, de su amor, de su bondad, de todo aquello que te necesitas. Sabes, Dios te va a suplir, te va a bendecir, te va a levantar, te va a usar, te va a llenar, te va a guardar, te va a sujetar. Nadie te va a hacer daño porque Dios está contigo. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que cuando tú te sometes a Dios, entonces al someterte vas a resistir al diablo. Solo no podemos. Usted solo no puede. No, hermano, ya ayuno 40 días. Vale, yo ayuno, yo oro, yo aquí, yo allá, yo esto, yo aquello, yo acá. Hermanos, y cuando llega el enemigo, ¿qué pasa con él? Lo pulveriza de una vez. Pero si se somete a Dios, podrá resistir. Y dice la palabra, ¿y el diablo qué pasa? Huirá de vosotros. ¿Cierto? Se fue. Segunda de Crónicas 30, verso 8. Segunda de Crónicas 30, verso 8. ¿Lo tenéis, hermanos? Verso 8 de Crónicas. Segunda de Crónicas 30, verso 8. Dice la palabra: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y Él y el hacedor de su ira se apartará de vosotros. ¿Escuchó esa promesa? Te lo digo de nuevo. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Amén. Este lugar que estamos aquí ahorita, humilde, sencillo, pero para Dios es un santuario. Y sabes, oiga la palabra, santuario. ¿Lo escuchaste? Y entonces, ¿quiénes vienen aquí? Los santificados. Los santificados vienen a su santuario. Amén. ¿Se considera usted santificada o santificado? ¿Cuántos están santificados aquí? Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que está en ti es santificado. Si vive en ti, tú vives en Él. Sos uno solo con Cristo. No tengas temor, eres santificado y santificada.
La diferencia es que tenéis que guardar su santificación. Pero este lugar es un lugar santificado para Dios. Amén, hermanos. Es santificado para Dios. Y cuando comenzamos, dice la palabra de Dios, a santificarnos y estar en su presencia, el enemigo no nos podrá tocar. Ni aquí ni allá. Donde quiera que tú vayas. Nunca olvido una frase que cuando llegué a Costa Rica, fui a un lugar que le llaman Guadalupe. Había un mural gigante, un rótulo gigante, que un presidente de Uruguay, creo que era, dijo una frase que Costa Rica le gustó tanto que la hizo un letrero gigante. Y decía así, ve si me la aprendí, decía, esté donde esté un costarricense, ahí hay libertad. Siéntese orgulloso de eso, hermana, hermano. Esté donde esté un costarricense, ahí hay libertad. Ahora yo os digo, esté donde esté un hijo de Dios, ahí está Dios con usted. Dios va contigo. Él camina contigo. Él anda contigo. Él está contigo. Amén, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 6, verso 4? Gálatas 6, verso 4. La palabra de Dios nos habla, hermanos, de que vuestra alma, además de que es eterna, en ella se guarda, todas nuestro, el verdadero yo, tanto las emociones como tantas cosas más. Pero vuestras emociones nos pueden engañar. Pero cuando usted y yo ponemos nuestros sentimientos, nuestras emociones en Dios, el Señor nos guiará a toda verdad. No solo en su palabra, sino en todo lo que tú hagas. Escuchemos qué dice, hermanos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo por respecto de sí mismo y no en otro. En pocas palabras, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vives tu vida espiritual? ¿Cómo estás edificando tu alma? ¿Cómo estás pidiendo a Dios por tu vida? Así que cada uno someta a prueba su obra. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Cómo me muevo yo en Dios? ¿Cómo camino yo en Dios? ¿Le doy tiempo a la palabra de Dios? ¿A la oración? ¿Testifico de Dios? ¿Le digo a la gente de Cristo y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios? ¿O simplemente soy uno más del montón? Entonces la palabra nos enseña que nosotros debemos de someter a prueba nuestra propia obra. Yo no me voy a lograr en lo que Dios ha hecho en el hermano pastor. Yo no me voy a lograr a gloriar en lo que ha hecho en el hermano Dixon, o en la hermana Marielos, o en el hermano, hermano, se me olvidó su nombre, santo Dios. ¿Ah? Francisco. El hermano Francisco. Qué bien que trabaja el hermano volando martillo y todo eso, es excelente carpintero. Y muchas cosas más Dios le hace. ¿Comprendes ahora? Yo no puedo gloriar en lo que él hace. Yo no puedo lograr o gloriar en lo que hace la hermana Adunia. Sabe escribir rapidísimo, no sé cómo hace, pero lo hace. Y sin ver, me imagino que está así y no ve nada. Yo hago eso, se me enredan los dedos, hermanos. Pero ¿saben una cosa? Cada uno de vosotros, delante de Dios, tenemos que poner a prueba vuestra propia obra. Y Dios será el que juzgará en el último momento. Nuestra alma está en peligro, hermanos. Tenemos que sujetarnos, someternos a Dios, buscar la presencia de Dios. Romanos 6:16. Ya casi termino, hermanos. 2 versículos más y nos vamos, ¿vale? ¿Qué dice la palabra? Romanos.
nuestra alma siempre estará en peligro, hermanos. Por eso la gran importancia de mantenernos en Dios, buscar su presencia. Cuando, como en este caso, que el jueves no hay culto, el martes o miércoles, ya se me enredó, que no hay célula. Hermana, usted es una célula viva. Usted en su casa ore. Usted en su casa lea la palabra. ¿Comprende? Si no hay, usted ore en su casa. Busque su presencia en su casa. Amén, hermanos. Amén. Gracias. ¿Cuántos están vivos? Yo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Romanos 6:16, escucha. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, de la desobediencia, para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Escuchaste eso, hermanos? Se lo leo de nuevo, ¿vale? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿serás esclavo del pecado o serás esclavo de Dios? Lo que Dios nos quiere dar a entender aquí, la palabra de Dios, es que tú eres el que escoges. Tú escoges si quieres ir al cielo o si quieres ir al infierno. ¿Comprendes? El que me escuche en el audio, tú escoges si vas al cielo o si vas al infierno. Porque Dios nos está dando la opción, el cual debemos de obedecerle para justicia, para salvación en nuestra vida. Pero Él no te obliga, Él solo te lo dice. ¿Comprendes ahora? Cuando la palabra de Dios dice que nos guiará a toda verdad, nos pone una línea, el bien y el mal nos escoge, pero hay una línea en medio. Y en esa línea en medio nos hace ver el bien y el mal, pero tú escoges. ¿Comprendes? Yo escojo. ¿Quiero el bien o el mal? Pero el enemigo sabe y tratará de una manera o de otra de engañar tu mente y tu corazón. Hacerte ver que lo malo está bien y que lo que está bien está mal. ¿Comprenden? Ayer me comí algo que se llama tamal asado. Tenía miedo de comérmelo porque dijo, ¿cómo me lo voy a comer? Le dije a mi esposa, si está mal. Está mal asado. Si estuviese bien asado, yo me lo como, pero dice que está mal asado. Pero resulta que así se llama, tamal asado. Y me lo comí, supo muy rico y hasta repetí tamal asado. ¿Comprenden ahora? Lo llaman como tamal, pero no está mal, está bien. Para el mundo, las cosas que hacemos, está mal. Está mal, pero para vosotros que vivimos en el Señor, no está mal, está bien. ¿Comprendes ahora? Colosenses, no sé si ya leímos Romanos, sí, ¿verdad? Colosenses 2:20, hermanos, dice la palabra. Vamos a leerlo de una vez, ¿sí? Para guardar tiempo, ¿vale? Yo sé que hay hermanos que necesitan ir a tener el ayuno a la casa. ¿Qué dice Colosenses 2, verso 20? Pues si habéis muerto, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los redimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuántos en esta mañana hemos recibido a Jesús en nuestra vida? Todos somos hijos de Dios, ¿o sí? Todos hemos recibido a Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué, cómo, si viviréis en el mundo, os sometéis a preceptos? Entonces, si vivimos para Dios, como quien dice la palabra aquí, entonces, ¿por qué muchos todavía viven sujetos al precepto del mundo? No le voy a decir a dónde, pero un día pasé en una casa de un supuesto cristiano y tenía cumbia, no sé cómo se llama esa cumbia, pero una cumbia mejenguera o no sé qué era. Pero era una cumbia.
No me refiero a la música que sea mala, sino a lo que escuchaba. No era una alabanza, era una cumbia. Por dicha no me sé la letra, pero era una cumbia que, hermano, que se movía, ¿vale? Y se movía el hombre. ¿Comprendes? Cuando llegué aquí le dije a una persona, ¿conoce quién es Marcos Witt? No sabía quién era Marcos Witt. Increíble. Se lo pregunté a un cristiano, ¿sabe quién es Marcos Witt? ¿Con qué se come? Dice. ¿Comprendes ahora, hermanos? Si somos llamados por Cristo, ya no tenemos que estar sometidos a los preceptos de este mundo, porque vuestra alma estará en peligro. Amén. Ay, hermanos, descansen. Gálatas 2:5, el último capítulo. Y cerramos. ¿Vale? Gálatas 2:5. ¿Lo tenéis, hermanos? Escucha lo que dice la palabra de Dios. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo menciona y dice, nosotros no nos vamos a sujetar a ningún argumento del mundo, ni por un momento vamos a ceder, sino que vamos a someternos para que la verdad del Evangelio sea predicado. Ninguno de vosotros, los que estamos en esta mañana, ninguno ninguno debe de someterse a los argumentos de este mundo, a la corriente de este mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que su Evangelio, para que su palabra sea anunciada. Amén. Para que el Evangelio sea anunciado, sea llevado a muchas personas. Porque, hermanos, ¿saben una cosa? Yo trabajo en San José y se ve tantas cosas y duele ver eso. Duele. El viernes que venía, salía a las 4:30, me dejaron salir tempranísimo y venía tan feliz y llegué tan triste porque duró 3 horas el autobús. Viera qué triste de verdad, hermano. Llegué a las 7 de la noche saliendo a las 4:30. ¿Qué le parece? Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué? Se me sentó un chico a la par y venía hablando con él de Jesús. Y era por eso. Tenía que hablarle a alguien. Entonces, hermanos, cada uno de vosotros, de los que estamos aquí, no se olvide que su alma está en peligro. No se olvide que tenéis que perseverar hasta el final. No te olvides que Jesús murió en la cruz por tus pecados. No se te olvide el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Amén. Recibe la palabra, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Cerrad vuestros ojitos si queréis. Padre, gracias te damos a esta hora, Dios. Gracias, Dios, porque hemos aprendido que tú estás con vosotros y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. También creemos que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos que tú nos guardas y tú nos bendices, pero tenemos que luchar porque nuestra alma siempre estará en peligro. Y tenemos que luchar hasta el final para heredar y ser coherederos con Cristo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga.